Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Estamos, si usted recuerda, a 5 días de un nuevo presidente, ¿verdad? A 5 días de elecciones. ¿Quién será, verdad? Dirían algunos, ¿quién será? Y acuérdense que decíamos que no ponemos nuestra confianza en el hombre, porque ¿qué dice la palabra? Que el que confía en el hombre, dice, es como la ratema, ¿recuerdan? Entonces, si nosotros empezamos a confiar en el hombre o en la mujer, quien sea que vaya a ganar, pues entonces ya estamos mal. Tenemos que confiar en el Señor, quien sea quien gane, ¿verdad? Tener nuestra confianza en el Señor, pero sí hacer nuestro deber civil, o nuestro deber cívico, que hemos estado hablando acerca de eso. Y antes de continuar, hermano, le invito a que haga una oración junto conmigo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día que nos has dado, Señor, por la oportunidad una vez más de poder venir, Señor, hasta tu casa, de poder venir, Señor, y congregarnos en tu nombre, Padre. Esa es una oportunidad, Señor, un privilegio que tú nos das a nosotros, Señor, y estamos tan agradecidos contigo por eso. También, Señor, te damos gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias porque una vez más pudimos ver a nuestros hermanos en Cristo, así como nuestros familiares, Señor, que tú has puesto junto a nosotros. Te damos muchas gracias por cada uno de ellos, Señor. Pero también, Señor, queremos pedirte que en esta tarde tú hables a nuestras vidas. Queremos salir de aquí edificados, Señor, conociéndote un poco más y conociendo un poco más de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, dejarnos llevar, Señor, para que podamos dejarnos guiar por tu palabra, Señor, que es la que tiene todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Nos ponemos en tus manos, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y decíamos, si usted se pregunta, ¿por qué estamos hablando de política? Porque pues tenemos un deber cívico como ciudadanos y residentes de un país, pero también sabemos que este mundo no es nuestro hogar, ¿verdad? Entonces tenemos una responsabilidad como residentes o como ciudadanos de un país en el que vivimos. Dijimos, estamos bajo leyes, bajo un gobierno y sus políticas, pero también como cristianos estamos gobernados por un gobierno que es más allá del gobierno del mundo. Un gobernante que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Somos gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel al que dice la palabra de Dios, toda rodilla, ¿qué va a hacer? Se doblará y toda lengua confesará. Así que si alguien decide, no, pues yo no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de Dios, y dices, bueno, en su momento toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, sea aquí en vida o una vez que el Señor venga o nos mande llamar. Vas a reconocer y vas a decir, ay, es verdad lo que decían. De hecho es lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 10, yo se lo leo, no lo tiene que buscar. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 10, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el 11, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, ¿quién? Padre. Y eso es lo que va a pasar. Y fíjate que en el tiempo de Jesús, sus enemigos, que eran los escribas, los fariseos, aquellos líderes religiosos, no lo reconocieron. Decíamos, a su tiempo toda rodilla se doblará.
Pero en ese tiempo Jesús había venido y ellos no lo reconocieron como el Salvador ni como su Señor. No lo reconocían a Él. Ellos esperaban a un Jesús político. Esperaban a un Jesús que viniera a librarlos de aquel gobierno que los estaba oprimiendo, que era el gobierno romano, ¿sí o no? Estaba oprimiendo al pueblo. Y ellos esperaban a un Jesús político que trajera políticas y gobierno terrenal, que pusiera orden, podemos decirlo de esta manera. Decían, ocupamos a alguien que llegue y ponga orden, porque hay un desorden. Y ellos esperaban a alguien así. Sin embargo, cuando Jesús viene, no lo reconocieron. ¿Pero sabe por qué? Porque Jesús no venía para poner un orden político, no venía para ser un gobernante, sino que venía para salvarnos. Venía por los que se habían perdido. Venía el Señor a rescatar lo que se había perdido. Eso era lo que venía el Señor. Y lo podemos leer en su palabra. De hecho, en Juan 18, versículo 28, si va conmigo ahí en su Biblia, Juan capítulo 18, versículo 28, vemos que Jesús es traído ante Pilato. Pilato le hace lo que nosotros pudiéramos llamar un interrogatorio. A ver, vamos a interrogar a este hombre que han traído. Y hacen un interrogatorio. Pero cuando tú miras esto, puedes ver que está Pilato, está Jesús, y en el interrogatorio el Señor le hace, dentro de esa conversación, el Señor revela unas verdades grandes, profundas. Sin embargo, Pilato le pasaron por encima de la cabeza. O sea, no podía entender las profundidades que el Señor estaba hablando. Pero ¿cuántos saben que cuando el Señor hablaba era profundo siempre? Y las palabras eran profundas y eran siempre más allá de lo que uno pudiera tratar de asimilar en el momento. Recuerden que a los discípulos les dijo, pudiera decirte más cosas, pero no las entenderías, no las podrás sobrellevar, ¿verdad? Pero también les decía, pero después, ¿qué les decía? Lo entenderás. Ahorita quizás no, pero después lo entenderán. Pues así, algo similar pasó con Pilato. Pilato, el Señor le habló unas palabras muy poderosas. Sin embargo, Pilato no las pudo captar bien. Fíjate lo que dice el versículo 28. Dice así: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Y dice, sus acusadores no entraron porque de haber hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Y dice el 29, por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargo tienen contra este hombre? Dice el 30, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, respondieron estos hombres. Y luego dice el 31, entonces llévenselo y júzguelo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Decía, no, pues ahí es su bronca, ¿verdad? Llévenselo ustedes. Y fíjate lo que dice, solo los romanos, le respondieron, tienen derecho a ejecutar a una persona. ¿Qué buscaban los líderes romanos o los líderes judíos religiosos que hicieran los romanos? Pues que le dieran una sentencia de muerte, ¿sí o no? Eso es lo que querían ellos. Buscaban que lo mataran. Por eso dice, solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Y dice el 32, con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Recuerda una cosa, lo hemos visto anteriormente, pero esto que dice que se cumplió, el Señor ya les había dicho a los discípulos, me es necesario bajar a Jerusalén y ser perseguido y ser arrestado, y luego dice y ser llevado a muerte por los religiosos, por los judíos. Y el Señor ya les había advertido a los discípulos que iban a ir. ¿A dónde iba a ir él? A parar en Jerusalén, y que iba a morir, les había dicho. Y aquí dice que con esto se cumplió. Y luego dice el 33, entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y dice, y le hace esta pregunta, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? 35 dice, ¿acaso yo soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Y dice 36, Jesús contestó, mi reino
no es un reino que terrenal. Mi reino no es un reino terrenal. Dice, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Dice el 37. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Dice el Señor, tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y dice el 38, ¿qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dice, entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre es que no es culpable, ¿verdad? Dice, este hombre no es culpable de ningún delito. No se había encontrado nada en su contra. Dice el 39, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a este hombre no, queremos, ¿a quién? A Barrabás. Y dice ahí en las notas, Barrabás era un insurgente. ¿Qué significa insurgente? En palabras actuales se pudiera decir un rebelde. Eso era lo que era Barrabás. De hecho, cuando tú vas a los evangelios puedes encontrar que Barrabás no solamente era un insurgente o rebelde, sino que era un asesino también. Y lo puedes ver ahí. Entonces está hablando de que era una persona mala, que se levantaba en contra de la autoridad, que se levantaba no nomás en contra, pero sino que se cometió asesinato. ¿Y sabe qué? Ese es podemos ponerlo como paralelo de lo que sucede el día de hoy. La gente sigue escogiendo a Barrabás. La gente sigue escogiendo la maldad. Sigue escogiendo aquello que es malo, aquello que se rebela contra la autoridad de Dios. Y sigue diciendo, dame Barrabás. Sigue gritando, danos Barrabás. Cuando yo estudiaba esto, me venía a la mente, no sé si usted ha visto la película La Pasión de Cristo. ¿Sí la ha visto? ¿Y usted ha visto esa película cuando tiene una escena donde está Barrabás? Y en esa escena está el hombre que es el actor que hizo Barrabás. De hecho, su nombre es Pietro. Y este hombre que hizo la escena de Barrabás dice que él estaba, en uno de los comentarios que él daba, decía, no estaba contento con ese personaje. Dice, porque yo quería ser Pedro, el apóstol. Dice, y me dijeron, vas a ser Barrabás. Dijo, no, pues, decía, ¿cómo? Y les aparte que ni dice ni una palabra Barrabás en toda la película, dice, nomás sale y hace sus loqueras y ya. Y dice, y él decía, ¿y nomás voy a hacer eso? Sí, nomás vas a hacer eso. Y dice, pero empecé a estudiar qué es lo que era Barrabás. Dice, y empecé a ver que Barrabás era un asesino, que era un insurgente, que era un rebelde. Entonces tenía que mostrar todas esas características solamente con mi apariencia, con mis reacciones. Dice, porque no tenía que hablar nada. Dice, entonces me era un reto, decía, tener que hacer esto. Dice, y empecé a estudiar y cómo se comporta una persona así, y empezó a hacerlo. Dice, cuando llegó el momento de la escena, dice, sucedió algo bien interesante, dice él, porque yo no soy creyente. Si yo no creía en el Señor. Dice, pero cuando llegó esa escena, dice, me llegó mucho al corazón, dice, porque yo sabía quién era Barrabás, lo había estudiado, había visto quién era este hombre. Pero llega un momento en la cena donde él va bajando las escaleras, dice, y tiene un encuentro con Jesús, en la cual se miran cara a cara. Y tú puedes pensar cómo sería aquella escena, cuando la gente decía, danos Barrabás, y Jesús ahí a un lado. Y tú puedes imaginar la imagen de Jesús viendo lo que el pueblo decía, y después volteando a ver a Barrabás. Y dice este hombre, con la mirada del actor que estaba haciendo Jesús, dice, pude ver la misericordia de Dios.
Fíjate qué tremendo, nomás dice, con la mirada que me dio pude ver su amor, su misericordia, dice, pude captar cómo Él no miraba con desprecio, cómo Él no miraba se puede decir con odio, sino que miraba con un amor y misericordia. Y dice Él, desde ese momento entendí. ¿Y sabe qué? Muchas veces eso es lo que pasa en la vida del creyente. Muchas veces el creyente está grite y grite, dame Barrabás. O quizás algunos son Barrabás. Y de repente ven a Jesús. Y echan un vistazo a la cara, al rostro de Jesús a través de las Escrituras. Y miran quién es Él. Y de repente dicen, estaba equivocado. ¿Qué pasó con este hombre? Lo dejaron libre, Barrabás, porque el pueblo lo pidió, ¿sí o no? Le pidió Barrabás, le dieron Barrabás. Sin embargo, fue a costa. Ellos querían matar a Jesús. Fíjate lo que dice Juan 3:16, yo se lo leo, yo que sé que ya se lo sabe. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. Fíjate lo que dice el 17, dice, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como muchos siguen pensando aún. Es que Jesús vino para condenarnos. No, no vino para condenarnos. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor no vino para condenar a la gente. Nosotros ya estábamos condenados y íbamos derechitos al infierno. Pero el Señor vino para salvarnos. Por eso dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué tiene que hacer? Creer. No se pierda, mas tenga una vida que eterna. Eso es lo que quiere el Señor. Pero toma ir a la palabra y ver el rostro de Jesús pintado en las Escrituras, diciéndonos, este es mi amor por ti. ¿Cómo es que si quieres seguir pidiendo al insurgente, a Barrabás? Y el Señor nos vuelve a mostrar una vez más su rostro de amor el día de hoy. Y cuando nosotros dejamos que el rostro de Jesús guíe nuestros pasos, que su palabra nos guíe nuestras decisiones, vamos a tomar buenas decisiones, tanto en tu vida diaria como en tu vida civil, como un ciudadano de este mundo, que te toca vivir porque somos terrenales también. Nos toca vivir en esta tierra, aunque es por un corto tiempo. En Juan capítulo 18, versículo 36, el Señor le respondía lo siguiente, decía, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, dice el versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Jesús no vino como un gran político, sino como el Salvador, el Mesías. Aquel Mesías esperado por todos los judíos, pero los judíos no lo reconocieron. Su misma gente no lo reconoció. Él venía a salvarlos. De hecho, en el capítulo 19, ahí mismo de Juan, capítulo 19, versículo 7, se los leo, que pueden seguir sus Biblias o en la pantalla. Dice, los líderes judíos respondieron, según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Fíjate, ni sabiendo que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pudiendo haber estudiado y haber visto todas las Escrituras, podían haber llegado a la conclusión, Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, no lo habían hecho, no lo querían aceptar como el Hijo de Dios. Y dice el 8, cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial. Y fíjate, la palabra aquí dice, de nuevo.
De nuevo significa algo no está bien aquí. A ver, vamos a volver a interrogar, vamos a volver a preguntar. Dice, de nuevo lo llevó a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Y dice el 10, ¿por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Si usted se fija, cada palabra que Jesús pronunciaba eran palabras profundas y reveladoras. El Señor le estaba diciendo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. ¿Qué estaba revelando? Estaba revelando que toda autoridad es dada por Dios. A él se le había dado autoridad, no por su propia cuenta, no tenía autoridad porque él era el gobernante en ese lugar, sino que dijo, ese poder que tú tienes, el Señor te lo dio. Así que si tú dices que tienes poder es porque el Señor te lo ha dado. Eso es algo revelador. Estaba diciendo, tú no tienes ningún poder sobre mí a menos, o no tienes ningún poder sobre mí, sino es el que Dios ya te dio y te autorizó. Eso ya lo vimos anteriormente en otro mensaje. Dios establece reyes, Dios quita reyes y Dios permite, ¿quiénes? Reyes. Y como seres humanos sabemos que estamos en este mundo de paso. Muchas veces nos marca la palabra que somos como la neblina. Dice, esa que pronto aparece y ¿qué dice? Y pronto también desaparece. Y ve la vida como la neblina, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué hace? La vida sale por un momento, florece, llega a su edad, a su edad fuerte y de repente empieza a desaparecer. Esos son los seres humanos. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Sin embargo, nos llama a estar sujetos a las autoridades. Y las autoridades son personas imperfectas. ¿Sí o no? Son personas imperfectas. Pero aún así, como personas imperfectas, Dios los puso, Dios los ha puesto, Dios los ha permitido estar en esa posición de poder. Pero cuando decidimos seguir a Cristo y hacerlo Señor de nuestras vidas, esto significa que ahora estamos bajo el dominio de un Rey celestial. Y sabemos que si Él nos manda a estar en esta tierra por este cierto tiempo, y Él nos dice, sométete a las autoridades, ¿qué hacemos? Nos sometemos a las autoridades como a Cristo. Nosotros podemos ver que cuando lo hacemos estamos sometiéndonos a Dios porque Él fue el que nos lo dijo y esa es la palabra de Dios. Y para nosotros, la palabra de Dios es la constitución del cristiano. Tú ves en un país y el país tiene su constitución, sus leyes. Y de hecho, cuando contratan a los policías, ¿verdad? Y vienen todos aquellos... los sheriff, los policías, todos aquellos hombres que tienen que hacer valer la ley, ¿a qué se basan? Se basan a la Constitución, a las leyes, primeramente la Constitución, porque es la ley que rige todo el país. Y cuando ellos hacen una promesa, ellos hacen les llaman, ¿cómo le llaman? Su oath, me olvidó la palabra, pero su declaración, pues, ¿verdad? Cuando hacen su declaración, ¿qué dicen en su declaración? Dice, me comprometo ¿a qué? A llevar a cabo lo que dice la Constitución, a que no infrinjan lo que dice la Constitución. Y para el creyente, la Biblia, la palabra de Dios, es su Constitución. Las leyes están plasmadas ahí. Las formas de gobierno también para los creyentes. De hecho, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera. Dice,
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Se lo leo otra vez el versículo 16. Dice, toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Y dice, y nos es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Y luego dice el 17, es su fin. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como cristianos, la Biblia nos sirve como fuente de información y guía divina. ¿Quieres saber cómo comportarte? Vas a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo conducirte como creyente? Vas a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo no conducirte? Vas a la palabra de Dios. Porque la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos. Lo puede leer usted después en segunda carta de Pedro, capítulo 1. Se los leo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 dice, yo Simón Pedro, a partir del versículo 1, dice, yo Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, dice, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y dice el 2, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y dice el 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó, al llegar a ver su rostro plasmado en las Escrituras por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y dice el 4, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, y aquí estaba hablando de nosotros, participen de la naturaleza ¿qué? Divina. Dice, el Señor les ha dado todo lo que ustedes necesitan. Eso es lo que está diciendo. Y ahora ustedes pueden participar, pueden tener parte de esa naturaleza de Dios divina. ¿Para qué? Dice, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos pecaminosos humanos. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para la vida diaria y para la fe. Esto significa que también tiene lo que nosotros necesitamos para poder elegir buenos gobernantes. También lo tiene. Podemos ir a través de la palabra y cuando llegue el momento de votar, de hacer tu deber cívico, lo harás conforme a la palabra de Dios, porque es tu guía, es tu constitución. Y lo que estamos haciendo a través de estas enseñanzas es poniendo bases sólidas para ser buenos cristianos, buenos creyentes de acuerdo a la palabra de Dios y buenos ciudadanos también, para poder votar bíblicamente por candidatos que se alineen a los deseos de Dios, que no todos se alinean a los deseos de Dios y no todos tienen la palabra como base. Y por ahí sale alguno que tiene más bases en la palabra de Dios y entonces empezamos a ver, vamos a examinar. Porque yo cuando veo los candidatos, ahora sí, ¿verdad? Decía alguien, nos la ponen, no es tan difícil de hecho, De hecho, con estos candidatos que tenemos no es tan difícil decidir, pero nosotros debemos evaluar, ¿sí o no? Debemos evaluar todo, porque yo veo a los candidatos y digo, todo lo que sacan de cosas, pero debemos saber evaluar, debemos saber discernir. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuáles cualidades usted busca en el presidente que quiere tener? ¿Qué diría usted? ¿Te imaginas? Muchos, de hecho, le preguntaba a unas personas esta semana, le decía, oye, ¿qué cualidades buscas en el siguiente presidente?
Dice, no, ni me hables de presidente, no quiero saber nada de eso. No, pues ahora sí me la pone. Pero quería saber qué pensaban, ¿verdad? De los presidentes. Y fíjate que entre esas respuestas encontraba estas siguientes. Y estamos hablando de personas que no están metidos en ninguna parte de la política, porque así lo entendí, ¿verdad? Veía que no estaban tan informados. Y decían, pues ¿sabes qué? Yo pienso, Josué, que muchos buscan la popularidad. Me decían, buscan el que sea más popular, pues aquel o aquella que sale más y yo creo que la oyen escuchar más y votan por esa persona. Decía, o otros buscan que tenga una buena apariencia o que sea simpático. Y luego te pones a ver todo esto y me ponía a pensar en el exgobernador de California. ¿Sí se acuerdan del exgobernador de California o no? Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y decía, no, pues sí, de veras que los californianos, ¿verdad? Están muy mal. De repente ya estaba Arnold, ¿verdad? El exterminator de gobernador. Y dices, ¿cómo llegó esa persona ahí? De hecho, a nosotros en ese tiempo estaba trabajando en la televisión, nos tocó ir a hacer unas entrevistas a Sacramento, donde están las oficinas del gobernador. Y cuando estábamos ahí, yo pensaba muchas veces, decía, órale, ¿verdad? Es el del exterminador, ¿verdad? El de la película. Decía, qué padre. Pero luego te ponías a pensar y dices, pero es el gobernador. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezaban a buscar las personas, no el que fuera más capacitado, no el que supiera más de leyes, sino ¿quiénes? Pues aquel que se veía bien, fuerte, que exterminaba todo, que no le entraban las balas, ¿verdad? Dice, no, pues si así estaba en la película, pues así va a ser en el gobernador. Qué tremendo, ¿no? Qué ejemplo tan más cruel, ¿verdad? Porque si usted se pregunta, dices, pues ¿qué sabría mucho de leyes? ¿Habrán hecho su tarea cívica de examinarlo todo y ver que esta persona de veras era una persona que veía por el bien, que de veras tenía un trasfondo pues en gobierno o en Hollywood? ¿Cuál era su trasfondo? ¿Tenía un compromiso con la ciudadanía, con los residentes? Llegó luego a oficina y fuera las licencias de conducir para muchos, ¿sí se recuerdan eso? Cuando nosotros vamos a votar por un candidato, normalmente buscamos, o la idea es que los candidatos sean elegidos para servir al pueblo. Esa es la idea. Y usted va a votar, no va a votar por alguien que se quiera servir del pueblo, sino que usted busca que aquella persona sea una persona que va a servir, una persona que va a hacer algo bueno por la comunidad. ¿Sí o no? Eso es lo que buscamos. ¿Y sabe qué? La vida de Jesús nos da un buen ejemplo a seguir de servicio. Cuando nosotros vamos a votar por alguien, ¿te imaginas comparar a esa persona con Jesús? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Es una persona que sirve? ¿Es una persona que busca gobernar para servir, no para servirse? Jesús es nuestro ejemplo máximo de servicio, ¿sí o no? Él es. Él vino a servir. Mateo capítulo 20, lo invito a que vaya ahí. Mateo capítulo 20, versículo 20. Y dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 20, 20. Dice, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente, ¿para qué? Dice, para pedirle un favor. Fíjate cómo esta mujer llegó delante de Jesús, dice que se arrodilló respetuosamente y luego le venía a pedir un favor. Y uno podía pensar, pues ¿qué favor sería, verdad? ¿Qué favor querría esta mujer? Porque es un favor que le está pidiendo al Señor. Y el Señor le pregunta al 21, ¿cuál es tu petición? La mujer contestó,
te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate el favor que pedía. Decía, Señor, pues tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, olvídate de todo el orden y ¿por qué no me haces un favor y pones a mis hijos? Y los pones a ellos en tu derecha y el otro a la izquierda, para que gobiernen junto contigo. Fíjate el favor que pedía esta mujer. Le estaba diciendo, olvídate de cualquier orden que tengas o cualquier requisitos que haya para poder estar a tu derecha y a tu izquierda y hazme un favor. Y dice el 22, Jesús le respondió, ¿no saben qué? Lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y le contestaron, claro que sí. Contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Y si usted piensa en estos sucesos, podemos ver que Jesús respondió, le dijo con franqueza que esos lugares no correspondían por dedazo. Y hablando de Jesús, porque venían según ellos a pedirle un favor, y el favor era que pusiera a sus dos hijos. Y si usted lo mira de esta manera, querían una corona sin una cruz. Querían un trono sin el altar de sacrificio. Querían la gloria sin el padecimiento que conlleva eso. Si tú miras todo esto, el Señor les hace una pregunta, ¿podrán beber de la copa que yo de beber? ¿Qué significaba esto? El Señor ya les había dicho a sus discípulos que iba a padecer y que iba a morir. Ellos sabían que iba a padecer. Padecer hablaba de que iba a haber sufrimiento. Ellos sabían esto y ellos dicen, sí lo podemos también. Ellos dijeron, sí podemos participar de tus padecimientos. Y nosotros podemos ver algo aquí, quizás la respuesta fue muy aventada, sin pensarlo, muy al momento, ¿verdad? Emocionalismo, de repente, no, pues sí, claro, quizás llegó el celo del Señor y dijo, no, pues sí, nosotros estamos contigo y podemos sufrir junto contigo. De hecho, cuando tú miras el versículo 23, el Señor les asegura, dices, bueno, pues lo van a hacer, mas yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda, porque eso es un lugar que el Señor, que el Padre ya tiene preparado para aquellos que Él quiere, para aquellos que Él vea que son los que Él tiene ya en su plan. No iba a ser nomás por un favor. ¿Y sabe qué? Si usted piensa en esto, esta es la forma en que muchos trabajan y es una forma corrupta, ¿sí o no? En el gobierno, muchos de una forma corrupta, ¿me haces un favor? Pon a mi hijo ahí que sea el que dirija, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? En México les dan un hueso, ¿verdad? Y buscan su huesito. Hey, pues dame algo, ¿verdad? ¿Qué dirigir? Y ni dirigen nada, pero ahí andan, ahí tienen su nombre y reciben su sueldo y no hacen nada de trabajo. El Padre había establecido una base especial sobre los que asignaría a esas posiciones. Y no iba a ser por un favor, porque el Señor no es un Señor corrupto. Cuando tú miras todo esto en el versículo 24, dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron. Dijeron, ¿cómo? Ya nos ganaron el pedirle, ¿verdad? Y luego le mandaron a su mamá, yo creo han de haber dicho, su mamá pues le va a decir que sí, pues es su mamá y respetan a los mayores y Jesús pues 33 años y la mamá quién sabe cuánta edad y respetan a los mayores, le va a decir que sí. Estaban enojados, dice, se indignaron los discípulos.
Dicen algunos estudiosos, teólogos, que este enojo, esta indignación era quizás por esto mismo, que ellos pretendían esos lugares y que su enojo era más que un enojo por lo que habían pedido, un enojo porque les ganaron lo que ellos querían o deseaban. Les ganaron con la solicitud, ¿te imaginas? Pero fíjate lo que hace el Señor usa esto para enseñarnos algo muy valioso también a nosotros. Dice que reunió a los discípulos, dice el 25, dice así que Jesús los reunió a todos, a ver, vénganse, ¿verdad? Los discípulos. Y luego les dice lo siguiente, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo, ¿cómo? Dice, con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde, hablando, son presumidos, arrogantes, dice, de su autoridad frente a los súbditos. Fíjate cómo les decía, el Señor utilizaba una oportunidad para enseñar. Dice, bueno, ya se enojaron, ya les dije que no, y a ver, vénganse, vamos a hacer un tiempo de enseñanza, ¿verdad? Y vienen los discípulos y el Señor le dice, así son los del mundo. Los del mundo, dice, tratan a su pueblo con prepotencia. Los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Tenemos autoridad, somos los gobernantes, obedezcan. Eso es alarde. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor que hacían los gobernantes. Estaba diciendo, ellos quieren dominar, quieren poner dominio, buscan dominar. De hecho, no sé si cuando estaba pequeño, no sé si usted alcanzó a mirar alguna vez una caricatura que se llamaba Pinky y Cerebro. No sé si ustedes, o quizás la escuchó por ahí, eran dos ratas. ¿Te imaginas? Y eso era la caricatura, eran dos ratas. Y ratas, no cualquier rata, eran ratas de laboratorio. Y estaban siempre encerrados en una jaulita, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, los que saben, ¿verdad? Estaban en una jaulita siempre y se me hacía bien interesante porque una de ellas se llamaba Pinky y la otra Cerebro y tenía un cerebrote, ¿verdad? Y las dos eran modificadas, dos ratas modificadas. Entonces, una siempre era muy amable y el otro siempre lo trataba bien mal, ¿verdad? Y siempre le decía de cosas y el otro siempre, la otra ratita, pues lo tomaba por el lado amable, diríamos, ¿verdad? Y siempre estaba bien contenta y cante y el otro siempre quería conquistar al mundo. Y le decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conquistar al mundo. Pues fíjate que esto es lo mismo que sigue pasando el día de hoy. Muchos creyentes están siendo modificados. Se están adaptando al mundo. Y al adaptarse al mundo, su pensamiento siempre es poder. Queremos poder. Queremos conquistar el mundo. Y se levanta el día de mañana y ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Tratar de conquistar al mundo. Y ese es el pensamiento de muchos. De hecho, cuando veía a estos ratones modificados genéticamente, tenían un plan, y su plan siempre era ese, tratar de dominar. Justamente lo que sigue pasando, no solamente ya con muchos cristianos, pero con toda la humanidad. Por eso el 25 les decía el Señor, gobernantes, les decía, ustedes saben que los gobernantes de este mundo siempre están queriendo o tratando de conquistar al mundo. Dice, tratan a su pueblo con prepotencia, los funcionarios hacen alarde, o sea, son arrogantes, orgullosos de su autoridad frente a los demás, frente al pueblo, y les hace llegar una verdad de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 26, dice, pero entre ustedes, ¿qué le dice? Será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser, ¿qué? Dice ahí, sirviente. Y aquí es donde vemos la primera característica. La primera característica o principio para buscar en una persona que busca un cargo tanto público como dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, debe de ser una persona con humildad.
Dice el versículo 27. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse ¿en qué? En esclavo. Sin humildad no podrá servir a otros con sinceridad. No puedes servir a otros sin humildad, porque vas a querer que te sirvan siempre. No vas a poder servir a otros. Por eso antes de votar tenemos que revisar bien la trayectoria de los que buscan liderazgo, tanto en la nación como también en el ministerio también. ¿Son personas humildes, serviciales o buscan servirse de los demás? Espiritualmente hablando, hay que saber diferenciar entre la humildad verdadera y entre la falsa, ¿qué? Humildad. Porque hay los dos. Está la humildad verdadera y está la falsa humildad. Y tenemos que empezar a desglosar cuáles son cada una, porque luego muchas veces empieza a parecer que la humildad es aquella, o que el humilde es aquella persona que no tiene dinero. Y la humildad va más allá de lo material. Es que va en el corazón, es una actitud, es una característica, ¿sí o no? Una persona que es humilde es una persona que sirve, es una persona que quiere ayudar siempre a los demás, que siempre está buscando la manera en ser una ayuda para los demás. De hecho, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, también nos dice que no busquemos lo propio. Eso es parte de la humildad. Cuando tú te preocupas por los demás y te sabemos diferenciar entre lo que es una falsa humildad y una humildad. Yo me acuerdo que había un pastor que decía, no, es que había un evento y él estaba poniendo todo, las mesas y todo, y quería hacer todo. Y decía, es que yo soy humilde. Órale, no, pues qué humilde, ¿verdad? Con eso, yo soy humilde y quería hacer todo dentro de la iglesia porque decía, no, es que yo debo de hacerlo todo porque eso es ser humilde. Y yo a veces veía y decía, y bueno, ¿verdad? Pero empezaba a tener esa humildad, ¿verdad? La que él le llamaba que pues él era humilde, y de repente no quería delegar nada, porque decía, no, es que ¿cómo el pastor no va a poner las mesas? ¿Cómo el pastor no va a ser el que sirve? Y que no, ¿cómo el pastor no va a ser el que primero va y tiene que estar haciendo? Le digo, bueno, sí, ¿verdad? Si no hay nadie más, pues sí, también. Pero tenemos que saber diferenciar entre la humildad y la falsa humildad, porque es un servidor. Aquel que es humilde es un servidor. Sin embargo, puede haber servidores que no tienen humildad, que sirven sin humildad. Como les daba este ejemplo de aquel pastor, que decía soy humilde, y decían que la primera regla es el que diga soy humilde, no lo es, ¿verdad? En Hechos capítulo 6, versículo 2, déjeme leerle un pedazo en el cual los creyentes empezaron a ver esta situación que pueden algunos argumentar y decir, ¿qué pasó con la humildad? Y fíjate lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de que, ahí le puede poner usted, los creyentes que hablaban español, ¿verdad? Se quejaban de los que hablaban inglés. No se cree. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Y dice el 2, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra ¿de qué? De Dios, y no en dirigir la distribución de alimentos. Y aquí algunos pudieran decir, uy, se les subieron los humos, ya no quieren, ¿verdad?
ya no quieren ser responsables de ese ministerio de las viudas, de repartir, ¿verdad?, lo que tenían que repartirle a aquellas personas o los alimentos. Sin embargo, no era porque se habían enorgullecido, era una necesidad. Fíjate cómo lo que estaba pasando. Yo veía otros ejemplos de aquellos falsa humildad, y la humildad verdadera en este caso era una humildad verdadera. Ellos servían, pero llegó un momento que creció y ya no podían atender todo. ¿Y qué pasaba? Pues tenían que delegar. No era porque se habían enorgullecido, no era porque de repente ya, qué orgulloso aquellos apóstoles, sino que ahora empezaban a delegar. De hecho, hay otra historia que podemos ver, y es una historia que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 36. La historia que conocemos como el perfume caro. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Lucas capítulo 7, versículo 36, dice así. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Gloria a Dios, ¿verdad? Y luego dice, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Y dice el 37, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro, lleno de un costoso perfume. Y dice el 38, llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Y dice, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos, no cesaba de besarle los pies y les ponía, ¿qué? Perfume. Y dice el 39, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta. Fíjate cómo ya ponía esto. Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y dice el 40. Entonces Jesús respondió a los pensamientos, fíjate bien, a los pensamientos del fariseo, no, ni siquiera lo había dicho, eran sus pensamientos. Y dice, y le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Es el 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Dice el 42. Sin embargo, ninguna de las dos, ¿qué hizo? Pudo devolverle el dinero. Y dice, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Y luego le hace una pregunta, ¿quién crees que lo amó más? ¿Quién? Contestó en el versículo 43, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Dice el 44. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, ¿no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies? Pero ella los lavó, ¿qué dice? Con sus lágrimas. Dice, y los secó con sus cabellos. Y luego dice 45, tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré, dice, no ha dejado de besarme los pies. Y dice 46, tú no me tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y dice 47, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, ¿qué hace? Demuestra poco amor. Y dice lo siguiente en el 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Y dice el 49. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y volvemos otra vez. Fíjate cómo había varias cosas. Este hombre veía a Jesús siendo perfumado los pies, aquella mujer que enjugaba sus pies con sus lágrimas, y aquellos, su pensamiento era, si supiera. Y quizás entre ellos decían, mira, tu Señor
Mira cómo le están poniendo ese perfume tan carísimo en sus pies y no dice nada. Y luego la mujer que lo toca. Quizás algunos dirían, qué arrogante tu Señor. Y hay muchos ejemplos. Debemos de saber diferenciar entre humildad a humildad. Una falsa humildad a una humildad verdadera. Porque la humildad verdadera es un carácter servicial. La humildad verdadera es una persona que busca servir a los demás. No se trata de apariencias externas o posesiones materiales, sino del comportamiento, sino de la actitud hacia los demás. Yo he conocido gente que no tiene nada así fuera de lo común. Así que tú digas, ay, qué padre, tienen todo esto. Y son tan arrogantes. Pero digo, si tuviera, ¿te imaginas si así? Y a veces dice uno, ¿verdad? Y te tratan mal y bien cortantes, ¿verdad? Ya casi una patada y para afuera, ¿verdad? Así. Pero he conocido otras personas que de veras tienen sus negocios y tienen una vida muy próspera. Y hay de los dos, ¿verdad? De los dos bandos. Pero he conocido unos que son tan humildes de corazón, serviciales. Entonces no se trata de las cosas externas, se trata del corazón. Y sabe, para poder conocer una persona que es humilde, hay que ver la trayectoria. Cuando nosotros empezamos a ver entre los candidatos que están, vemos su trayectoria. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto tiempo llevan sirviendo? ¿Cómo han servido o cómo se han servido? ¿Qué es lo que han hecho? Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Dice el versículo 3, Filipenses 2, 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Dice, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. Y luego dice el 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y Pablo instruye a los creyentes a actuar con humildad, considerar las necesidades, los intereses de los demás, considerarlos a ellos como más importantes que nosotros mismos. Ese es el modelo supremo y nos lo dio nuestro mismo Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Mateo capítulo 20, versículo 28, que es donde estamos. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice así. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate lo que está diciendo. Dice, ni siquiera nuestro Señor Jesús mismo priorizó el estatus, el reconocimiento sobre el servicio a los demás. El que quiera ser líder, les decía el Señor, entre ustedes deberá de ser sirviente de todos. La idea es que aquellos que sean elegidos para servir al pueblo, que sirvan al pueblo. Esa es la idea bíblica. Y la gente nunca va a elegir candidatos que se quieran aprovechar de ellos. Y para poder hacer la diferencia, pues debemos investigar y debemos de ver la trayectoria. No porque dicen soy humilde, no la creemos, ¿verdad? Antes de votar, observa, tienen un espíritu de servicio o tienen una ambición de poder. ¿Qué es lo que hay dentro de sus corazones? Y esto es solamente uno de los principios. La Biblia está llena de principios que nosotros debemos usar para saber por quién votar. Y cuando usted tenga un tiempo, váyase y vaya a ver Primera de Timoteo, capítulo 3, y vea nomás algunos de los principios que el Señor requiere de los que quieren servir dentro de la iglesia.
Y son los mismos requisitos que el Señor pide con todos aquellos que quieren servir en cualquier área, no solamente dentro de la iglesia. Y los pongamos, y hay que ponerlos en práctica. Ver, ¿cuentan con estos requisitos? Y si no, entonces empezamos a poner ahí, no, esta persona no. Y va a haber veces como que uno ve y dice, no, pues ahora sí que ni A ni B, ¿verdad? Están las personas bien mal, pero pues tú ora al Señor. Ora y ve cuáles son los beneficios que da cada uno para el pueblo, para el bienestar de la gente. Y sobre todo, dice la palabra, que oremos por ¿quiénes? Por nuestros gobernantes. Oremos por nuestros gobernantes. Y el Señor, al final de cuentas, vamos a ver a quién el Señor permitió o a quién Él puso. Y eso va a demostrar mucho de lo que nos va a pasar o lo que pasará en los siguientes años. Por eso hay que estar informados. Y pronto lo vamos a saber. Así que lo invito a que se ponga de pie y vamos a terminar con esto. Hay unas palabras en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que se las leo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado significa supervisor. Si alguno anhela ser el supervisor, si alguno anhela algún puesto de autoridad, dice, buena cosa desea. Es algo bueno, no es nada malo, es un privilegio servir siempre, pero es un privilegio más grande servir a Dios. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero dice el versículo 2, por esta razón un líder de la iglesia debe ser. Y empieza con los requisitos. Y lo puede leer ahí usted después. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque cada día... Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también.